Desde los inicios de la humanidad, una figura oscura ha acechado nuestras pesadillas, alimentado nuestros miedos y definido nuestra visión del bien y del mal. El diablo. Pero, ¿realmente existe? Muchos creen que es una entidad real, un ser maligno que manipula a la humanidad desde las sombras. Otros dicen que es solo una metáfora, un reflejo de nuestros instintos más oscuros. Pero, ¿y si la verdad fuera aún más profunda? ¿Qué oculta tu mente sobre esta figura? ¿Qué pueden revelarnos la historia, la psicología y la filosofía sobre la idea del mal absoluto? ¿La respuesta podría cambiar todo lo que crees? A lo largo de la historia, diferentes culturas han representado al diablo de formas diversas, un ser con cuernos y tridente, un ángel caído, una sombra que susurra tentaciones al oído. Pero lo que casi nadie se pregunta es, ¿y si el diablo no fuera un ser externo, sino algo que habita en cada uno de nosotros? Científicos han estudiado la idea del mal y han encontrado algo inquietante: el concepto del diablo podría estar más relacionado con el funcionamiento de la mente humana de lo que imaginamos. Y lo más aterrador, es que podría estar actuando en ti ahora mismo, sin que lo notes. Prepárate, porque lo que descubrirás en este vídeo desafiará todo lo que creías saber. Desde el origen de la civilización, la humanidad ha sentido la necesidad de explicar el mal. En muchas religiones, el diablo es representado como el enemigo de la luz, el opuesto de la divinidad, el castigo para aquellos que se desvían del camino de la virtud. Pero lo más curioso es que, sin importar la cultura ni la época, siempre ha existido una figura similar. En el cristianismo, Satanás es el ángel caído que desafió a Dios. En el Islam, Iblis es el ser que se negó a inclinarse ante Adán. En el hinduismo, existe el concepto de asuras, entidades demoníacas que representan las fuerzas del caos. En el zoroastrismo, Ahura Mazda, el dios de la luz, se enfrenta a Andra Mainyu, el espíritu del mal. Incluso en tradiciones chamánicas y tribales, encontramos relatos de seres oscuros que buscan llevar a las personas a la perdición. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿por qué la mente humana ha creado, una y otra vez, una figura maligna? ¿Es solo una metáfora para explicar el sufrimiento y la maldad en el mundo, o hay algo más? La psicología ha intentado responder esta cuestión desde diferentes enfoques. Carl Jung, por ejemplo, propuso el concepto de la sombra, esa parte reprimida de nuestra mente donde escondemos los pensamientos y deseos que consideramos inaceptables. Cuanto más negamos su existencia, más poder toma sobre nosotros. De hecho, según Jung, uno de los mayores peligros para el ser humano es proyectar su propia sombra en el exterior, creando enemigos imaginarios, demonios que en realidad no existen fuera de nuestra propia mente. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Si el diablo es solo una construcción psicológica, ¿cómo explicamos el hecho de que tantas personas, a lo largo de la historia, han asegurado haberlo visto, sentido o incluso haber sido influenciadas por él? Miles de relatos documentan experiencias con entidades malignas. Desde monjes en la Edad Media que describieron apariciones demoníacas en sus celdas, hasta víctimas de supuestas posesiones que han hablado idiomas que nunca aprendieron o manifestado una fuerza sobrehumana. Incluso en tiempos modernos, psiquiatras han documentado casos de pacientes que afirman escuchar voces que los incitan al mal, que los torturan mentalmente y que los hacen actuar en contra de su propia voluntad. La neurociencia ha intentado explicar estos fenómenos y ha encontrado algo escalofriante. Existen regiones específicas del cerebro que, cuando son estimuladas, pueden generar la sensación de una presencia maligna. Un experimento realizado por el neurocientífico Michael Persinger con el llamado casco de Dios demostró que ciertos impulsos eléctricos en el lóbulo temporal podían hacer que los participantes sintieran que alguien más estaba en la habitación con ellos, aunque estuvieran completamente solos. Esto indicaría que el cerebro es capaz de generar la sensación del diablo, pero aquí surge una pregunta aún más inquietante. Si el diablo es solo una construcción mental, ¿por qué su presencia es tan constante a lo largo de la historia? No solo en la religión, sino en mitos, relatos de experiencias cercanas a la muerte, testimonios de personas que han practicado rituales oscuros y que aseguran haber entrado en contacto con algo más. Y aquí entra otro punto fascinante: el comportamiento humano en sí mismo. A lo largo de la historia, han existido figuras que parecen encarnar el mal absoluto. Dictadores que han cometido genocidios, asesinos en serie que han llevado a cabo crímenes atroces, líderes de sectas que han convencido a sus seguidores de realizar actos impensables. ¿Qué impulsa a estos individuos? La psicología intenta explicarlo a través de traumas, trastornos mentales y factores ambientales, pero hay quienes creen que hay algo más en juego. ¿Podría haber una fuerza externa que los empuja hacia la oscuridad? Y si esto es cierto, surge una pregunta inevitable: ¿el mal está dentro de nosotros, o viene de afuera?
Si el diablo es solo un producto de la mente, ¿por qué hay personas que afirman haber sentido su presencia de manera tangible? ¿Por qué miles de testimonios hablan de encuentros con una entidad oscura, de ataques nocturnos, de susurros en la oscuridad? Aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. La ciencia ha tratado de explicar estos fenómenos a través de la neurociencia y la psicología. Uno de los eventos más estudiados es la parálisis del sueño, una condición en la que el cerebro se encuentra atrapado entre el sueño y la vigilia, provocando alucinaciones aterradoras. Muchas personas han reportado sentir una presencia maligna en la habitación, una figura oscura que los observa o incluso los presiona contra la cama, impidiéndoles moverse. Este fenómeno es universal, ha sido descrito en diferentes culturas a lo largo de la historia. En Japón, se le conoce como kanashibari, en la mitología escandinava, como el ataque de los mare, entidades que se sientan sobre el pecho de la víctima. El detalle inquietante es que, sin importar la cultura, las descripciones son increíblemente similares. La ciencia argumenta que estas experiencias son alucinaciones generadas por el cerebro en un estado de alteración. Pero aquí es donde las cosas se complican. Algunas personas han asegurado que la presencia no solo las observaba, sino que también las atacaba. Han reportado sentir manos frías sobre su piel, voces que susurran palabras incomprensibles, o incluso han despertado con marcas inexplicables en el cuerpo. Podría ser que, en ciertos estados alterados de conciencia, el cerebro se vuelva más vulnerable a influencias externas? Pero esto no se limita a experiencias individuales. A lo largo de la historia, ha habido casos documentados de posesiones demoníacas que desafían toda lógica. Sacerdotes han sido testigos de personas que hablan idiomas desconocidos, que muestran una fuerza sobrehumana, que reaccionan violentamente ante símbolos religiosos sin razón aparente. Aunque muchos de estos casos pueden explicarse por enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o el trastorno de identidad disociativo, hay elementos que escapan de cualquier explicación convencional. Uno de los casos más famosos fue el de Annelies Michel, una joven alemana que, en la década de 1970, aseguró estar poseída por múltiples entidades demoníacas. Su familia y sacerdotes realizaron exorcismos que fueron grabados en audio, donde se pueden escuchar voces que cambian de tono de manera antinatural y que se identifican como figuras históricas malignas. Aunque la ciencia insiste en que fue un caso de epilepsia y trastornos psiquiátricos, los que estuvieron allí aseguran que lo que ocurrió no tiene explicación racional. Aquí entra un concepto aún más perturbador, y si el mal es una fuerza real que no solo influye en la mente, sino que también puede manifestarse en el mundo físico? Esto nos lleva a un campo fascinante y polémico, la física cuántica. Algunos científicos han explorado la posibilidad de que la conciencia no sea un fenómeno limitado al cerebro, sino que sea parte de un campo de información más amplio, algo que conecta a toda la existencia. Si esto es cierto, entonces surge una posibilidad aterradora: ¿existen entidades no físicas que pueden influir en la mente humana? En diversas tradiciones espirituales, se habla de seres que se alimentan de la energía negativa de los humanos. En el ocultismo, se les conoce como egregores o formas de pensamiento, entidades que nacen y crecen a partir de las emociones y creencias colectivas. ¿Podría ser que el diablo, más que un ser individual, sea una forma de energía oscura que se refuerza con el miedo, el sufrimiento y la desesperación humana? Esto explicaría por qué tantas culturas han desarrollado rituales para protegerse del mal, oraciones, talismanes, ceremonias de purificación. Tal vez no sean supersticiones sin sentido, sino intentos de defenderse de algo que, aunque invisible, es capaz de afectar la mente y el destino de quienes bajan la guardia. Aquí es donde surge una pregunta crucial. Si el diablo no es solo un símbolo, sino una entidad o una fuerza que realmente puede influir en la mente, entonces, ¿cómo nos protegemos de él? Antes de continuar con esta revelación, si te gusta este tipo de contenido y quieres explorar más misterios de la mente y la realidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir. Si el diablo no es solo un símbolo o una alucinación, sino una fuerza que realmente puede influir en la mente humana, ¿cómo actúa? Las religiones y las filosofías ancestrales han descrito al diablo como un maestro de la manipulación, un susurrador invisible que no ataca con violencia, sino con astucia. No necesita poseer un cuerpo ni aparecer físicamente, su mayor poder radica en sembrar pensamientos, dudas, miedos y deseos oscuros dentro de la mente. Esto es inquietante porque, si analizamos los estudios modernos de psicología, encontramos paralelismos sorprendentes. Los pensamientos negativos y autodestructivos parecen seguir patrones similares a las tentaciones demoníacas descritas en los textos religiosos. La voz interna que nos critica, que nos llena de miedo, que nos hace dudar de nosotros mismos, ¿y si no es enteramente nuestra? El psiquiatra M. Scott Peck, en su libro People of the Lie, exploró la idea de que el mal no es solo un comportamiento humano, sino una presencia activa en algunas personas.
Estudió casos de individuos con conductas extremadamente destructivas y encontró algo escalofriante: muchos de ellos no parecían tener un motivo racional para sus actos. Mentían compulsivamente, manipulaban sin remordimiento y actuaban como si una fuerza dentro de ellos los empujara constantemente hacia el caos. Era como si algo los estuviera guiando a la oscuridad sin que fueran conscientes de ello. Esto nos lleva a otro fenómeno aún más perturbador: las voces internas autodestructivas. En la psiquiatría, hay numerosos casos de pacientes que escuchan una voz dentro de su mente que los atormenta, que los incita a lastimarse, que los llena de odio y desesperación. Esta voz no parece ser parte de su conciencia, sino algo externo, una presencia que los acecha desde dentro. Aquí es donde surge una pregunta inquietante: ¿y si el diablo no es un ser físico, sino un virus mental, un parásito de la conciencia que se alimenta del sufrimiento humano? Los experimentos de John C. Lilly con la privación sensorial revelaron algo impactante: cuando una persona es aislada completamente de estímulos externos, puede empezar a percibir entidades o voces que parecen provenir de fuera de su propia mente. Algunos participantes en estos estudios aseguraron sentir la presencia de seres oscuros, como si algo intentara tomar el control de sus pensamientos. Esto nos lleva a otra teoría inquietante: ¿podría haber fuerzas invisibles que solo se manifiestan cuando la mente humana está vulnerable? Si esto es cierto, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo funciona este proceso? Aquí es donde la física cuántica entra en escena. Algunas investigaciones han sugerido que la conciencia humana podría no ser completamente individual, sino parte de un campo de información más grande. Si esto es cierto, entonces nuestras mentes podrían ser como antenas que captan energías externas, algunas de ellas positivas, y otras, extremadamente oscuras. En antiguas tradiciones espirituales, se habla de entidades que se alimentan de la energía negativa de los humanos. Los chamanes de diversas culturas creen que ciertos espíritus oscuros pueden adherirse a la mente de una persona, influenciando sus pensamientos y emociones sin que siquiera lo note. Si el diablo es una entidad real, entonces su reino no es físico, sino mental. No necesita manifestarse ante nosotros, porque ya tiene el control en el único lugar donde realmente importa, dentro de la mente humana. Esto encaja con muchos relatos de personas que han sentido ataques psicológicos inexplicables en momentos de debilidad emocional. Depresión profunda, ansiedad extrema, pensamientos intrusivos que aparecen de la nada, y si lo que llamamos crisis emocional en algunos casos es en realidad la acción de algo más. Aquí es donde la revelación más inquietante ocurre: si el diablo es una fuerza que se alimenta de la energía negativa, ¿cuántas veces ha actuado en ti sin que lo notes? Si el diablo es una presencia que no se manifiesta en el exterior, sino dentro de la mente humana, entonces la pregunta más importante no es si existe, sino cómo evitar su influencia. Las antiguas tradiciones espirituales han advertido durante siglos que el mal no llega con una gran explosión ni con gestos evidentes. Se infiltra lentamente, con sutileza. Se disfraza de pensamientos recurrentes, de inseguridades, de deseos autodestructivos. No nos obliga a nada, solo nos susurra al oído y deja que seamos nosotros mismos quienes decidamos el camino. Aquí es donde la psicología moderna ofrece una clave fundamental. Los estudios sobre neuroplasticidad han demostrado que el cerebro cambia según lo que pensamos con frecuencia. Si permitimos que los pensamientos oscuros se repitan una y otra vez, fortalecemos esas conexiones neuronales. El mal no necesita un cuerpo para actuar, porque puede instalarse en la mente sin que siquiera nos demos cuenta. Esto es preocupante, porque si lo pensamos bien, ¿cuántas veces en el día tenemos pensamientos negativos sin cuestionarlos? Frustración, ira, celos, resentimiento, miedo. Si estas emociones son el alimento del diablo, entonces, ¿cuántas veces hemos abierto la puerta sin darnos cuenta? Friedrich Nietzsche advertía en su famosa frase: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse en uno de ellos. Y es que la lucha contra el mal no está fuera, sino dentro. No se trata de rechazar la oscuridad por completo, sino de reconocerla, entenderla y no permitir que nos controle. Porque solo quien conoce su propia sombra puede evitar que lo consuma. Las tradiciones espirituales más antiguas han hablado sobre cómo protegerse del mal. En el budismo, se habla de la importancia de la mente clara, del desapego y la observación de los pensamientos. En el cristianismo, se enfatiza la necesidad de la fe y el control de las tentaciones. En el chamanismo, se cree que mantener el equilibrio interno evita que las energías negativas se adhieran a nosotros. Curiosamente, todas estas tradiciones coinciden en un punto: la clave no es luchar contra el mal, sino evitar que entre en nuestra mente. Entonces, si el diablo no es un ser físico, sino un virus mental, un parásito de la conciencia que se alimenta de la desesperación y el miedo, ¿cómo podemos evitar su influencia? La respuesta está en la forma en que elegimos vivir.
cada pensamiento, cada acción y cada emoción que cultivamos es una decisión entre alimentar la oscuridad o fortalecer la luz. Si el mal se fortalece con la desesperanza, la rabia y el sufrimiento, entonces su peor enemigo es la claridad mental, la serenidad y la autodisciplina. Pero esto nos lleva a la pregunta final, la más inquietante de todas. Si el diablo realmente es una fuerza que se alimenta de la mente humana, ¿cuántas veces ha hablado dentro de ti sin que lo notes? Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer al respecto? Si este vídeo te hizo reflexionar, dale like y suscríbete al canal. Y si quieres seguir explorando los misterios de la mente y la existencia, te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. Te aseguro que te hará cuestionar todo lo que crees saber.